Intentar entrar en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es algo que nos supera por todos los lados. Porque entrar en este misterio es entrar de alguna manera en la intimidad de Dios Padre que nos da al Hijo y sobre todo en el misterio de la muerte de Dios. Y ante eso nunca estamos preparados. Por eso lo que se trata es de ir vislumbrando algunos destellos de este misterio. Y para ello comencemos preguntándonos, ¿por qué se derramó esta sangre? Por nosotros y por nuestra salvación. Lo que vamos a intentar en este tiempo de oración es mirar la pasión de Jesús, pero desde los ojos de Pedro. Vamos a comenzar con Pedro. ¿Cómo vivió él la pasión de Jesús? ¿Cómo Jesús le fue acompañando, educando? ¿Cómo le fue mostrando quién era realmente Jesús? 4 momentos de la vida de Pedro nos irán iluminando para conocer también nosotros quién es Jesús y así poder entender un poco mejor algo del misterio de la pasión. El primer momento que hemos escogido es cuando Pedro camina sobre las aguas. Dice así el texto evangélico. Jesús acaba de realizar la multiplicación de los panes y los peces e inmediatamente les dice a los discípulos subir a la barca e ir por delante a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para rezar. Al atardecer, estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra, muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. De madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante Jesús habló diciendo, «Ánimo, soy yo, no temáis». Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, mándame ir donde tú, sobre las aguas». Jesús le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como empezaba a hundirse gritó, «Señor, sálvame». Al punto Jesús tendió la mano, lo agarró y le dice, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?» Subieron a la barca y amainó el viento. Jesús les dice, «Tranquilos, no tengáis miedo». Qué expresión más bonita. No tengáis miedo. Estamos viviendo un momento difícil y Jesús nos dice, no tengáis miedo. Pedro, siempre impulsivo, le responde, «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti». Lo que está pidiendo Pedro es algo muy serio. Caminar sobre las aguas es propio de Dios. Es una característica de Dios que se recoge en el Antiguo Testamento. Pedro es muy temerario. Pedir que se haga lo que hace Jesús es participar de la fuerza de Dios.
Jesús le dice: ven. Pedro sale de la barca y va hacia Jesús andando sobre las aguas, pero la fuerza del viento lo asusta. El agua empieza a cubrirle y se asusta. Pedro duda. Sálvame, Señor. Jesús le tiende la mano, lo agarra y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Pedro quiere participar del poder de Jesús, pero no se conoce y no sabe que esta participación es también compartir las pruebas de Jesús, es dejarse zarandear por el viento y por el agua. Pedro no había pensado en tanto, pensaba que todo era más fácil y ante las dificultades grita. El grito revela que Pedro no se conoce a sí mismo. Siempre tan valiente, tan impulsivo, presumía de sí, se creía capaz de cualquier cosa y a las primeras de cambio tiene miedo. Pero tampoco conoce a Jesús y eso también es doloroso. Pedro ya ha estado tiempo con Jesús, cree que conoce muchas cosas de él y en estos momentos de dificultad duda, no conoce el poder de Jesús, no se fía de él, no comprende que Jesús es capaz de eso y de mucho más. Tiene miedo, tiene sus esquemas mentales de que el agua le arrastra, de que el viento es fuerte. Se fía más de sus fuerzas que de la fuerza de Dios. En la tormenta, en la dificultad, Pedro manifiesta su debilidad. Y qué maravilloso. En los momentos de oscuridad, de tormenta, de turbación, allí está Jesús. Le da la mano para salvarlo. Un segundo momento de la vida de Pedro es cuando se produce el llamado secreto mesiánico. Jesús les pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro es una persona valiente, desea comprender, pero su conocimiento de Dios es aún incipiente. En este segundo momento irá descubriendo que lo que sabe sobre Jesús es por revelación de Dios y lo acabamos de escuchar. Lo que tú has dicho es porque mi Padre te lo ha revelado. Y ese conocimiento más profundo de Jesús trae consigo una nueva misión. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro se siente contento, orgulloso. Ha respondido a la confianza de Jesús.
Jesús, que lo había llamado desde la barca cuando era un pobre pescador, ha confiado en él. La relación de Jesús y Pedro se llegará a identificar. Un ejemplo claro lo tenemos cuando tienen que pagar el tributo al templo. Jesús pide a Pedro que saque un pez y que les dé la moneda. Tómala y dásela a ellos, por mí y por ti. La vida de Pedro y la vida de Jesús van a estar muy unidas. Este gesto de Jesús de echar una sola moneda por él y por Pedro es hermoso. Y parece casi una advertencia. Es como si Jesús le dijese a Pedro: mira, estamos juntos, tienes que unir tu vida a la mía. Esta tarea que estamos comenzando es de los dos. Yo la voy a llevar a cabo y tú después la vas a prolongar. Qué maravilloso que Dios confíe la obra de la salvación a alguien tan sencillo, tan débil, tan humilde. Y a pesar de todo, 2000 años después, la Iglesia sigue en pie. Es también lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Quiere contar con cada uno de nosotros para seguir prolongando la obra de la salvación. Hoy cada uno de nosotros somos Pedro y cada uno de nosotros el Señor nos invita a estar con Él. Y al igual que hizo con Pedro, Él sigue pagando, ya no con dinero, pero sí con su sangre, con su presencia en la Eucaristía. Sigue pagando para que tú y yo estemos unidos a Él. Estamos juntos. No podemos vivir nuestra vida cristiana sin Cristo. No podemos vivir como cristianos al margen de la Iglesia. Es algo que siempre me ha dolido cuando muchos cristianos quieren vivir lejos de la Iglesia. No han entendido a Jesús. No acaban de comprender que este misterio de Dios se realiza en la Iglesia, porque Él está en la Iglesia, porque Él es la cabeza de la Iglesia. En la vida de Pedro, junto al Señor Jesús, Pedro va conociendo poco a poco el corazón de Dios, pero no lo comprenderá plenamente hasta el momento de la resurrección. Y con ese corazón, aún por formar, aún por seguir madurando, se acerca a Jerusalén, a estas fiestas ya donde se va a celebrar el misterio pascual. Vamos a entrar ahora en ese momento de la oración del huerto, visto desde los ojos de Pedro. Otro día contemplaremos la oración del huerto desde la perspectiva de Jesús. Y salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dice: todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Pedro intervino y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: te lo aseguro,
esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le dice: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. No podemos menos de constatar la honradez de Pedro y su extraordinaria generosidad. Pedro quiere al Señor y de verdad está dispuesto a dar su vida por Él. Acaba de recibir la Eucaristía. Ha tenido lugar el momento maravilloso de la última cena. Se ha celebrado allí la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Es un momento privilegiado, único, absoluto. Se han llenado de Dios. Están contentos, están llenos de Dios. Y por eso Pedro habla muy en serio: si es necesario, moriré contigo. Y es verdad, para ser cristianos hay que morir con Cristo. Hay que morir a muchas cosas que muchas veces nos atan. Jesús ya les había advertido de que no sabrán resistir el escándalo de la cruz. Sin embargo, Pedro, cómo no acepta la advertencia de Jesús. Cree conocer a Jesús, cree estar seguro de sí mismo otra vez. Pedro recuerda el pasaje de la barca y sabe que puede confiar en Jesús. El problema es que Pedro no solo cree conocerse, sino que además cree conocer a Dios. Y a Pedro aún le queda por aprender una gran lección: que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, va a morir en la cruz. Y para eso no está preparado, ni Él ni cada uno de nosotros. Ese misterio nos sobrepasa. Lo hemos asumido, pero no lo hemos asimilado. Pedro habla de la muerte, pero cree más bien una muerte heroica: morir matando con espada, morir proclamando contra los enemigos la verdad de Dios. Pedro llega hasta aquí, pero morir humillado, morir en silencio, morir siendo objeto de burla en la cruz, eso no entra dentro de los planes de Pedro. En ese momento de dificultad, Jesús se marcha a rezar. Empieza así el escándalo de la cruz. Se va con los apóstoles al Monte de los Olivos. Allí, en un lugar que ellos ya conocen, se quedan junto a Jesús. Y Jesús se marcha a rezar. Y toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comienza a sentir tristeza y angustia. Y les dice a los apóstoles: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y decía: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro: ¿con que no habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Parecía imposible que Pedro tuviera tanto sueño después del acontecimiento tan impactante como los de la tarde con la última cena, las palabras de Jesús. Pero Pedro ha contemplado el rostro de Jesús y ve que tiene miedo. De aquí el desconcierto y el deseo de no pensar en ello, como nos sucede a nosotros con el sufrimiento de amigos, de personas queridas,
que no tenemos la fuerza de compartir. Le ha bastado a Pedro que Jesús se revelara de una manera distinta a la que les tenía acostumbrado, que le desconcierta. Jesús no era el maestro en el que se apoyaba, sino que parece que había perdido su fuerza y que se había convertido en uno más. Jesús se marcha a rezar. Ha de rezar solo. Y cada vez que despierta a los discípulos, provoca un choque. Ven la cara asustada y angustiada y empiezan a aflorar las dudas. ¿Es realmente el Mesías? Jesús, en este momento de humillación, desmorona a los discípulos el esquema mental que ellos se habían hecho de cómo debía manifestarse Dios y salvar a los hombres que le son fieles. La humillación, la cruz, el silencio, la oscuridad desconciertan. Y son esos momentos en los que necesitamos estar más perseverantes. Velad y orad para no caer en tentación. Estaban en estas cuando llega Judas con los soldados. Pedro intenta hacer un último intento de morir como héroe. Frente a la gente que acompaña a Judas, Pedro, en un acto valeroso, saca la espada. Pero en ese momento, Jesús desarma la última seguridad que le quedaba a Pedro y le manda que guarde la espada. Y dice el Evangelio: todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Cuando perdemos todas las seguridades humanas, nos alejamos de Dios. Qué tristeza para el corazón de Dios. ¿Por qué tantos apoyos humanos? ¿Es que no confiamos en Dios? Pedro está confuso. Ya no sabe quién es. Ya no sabe qué debe hacer. Ya no sabe cuál es el contenido, su cometido en el reino de Dios. No sabe quién es aquel Jesús que es abandonado por Dios. Está totalmente perdido, desorientado. Todo se agita en el alma de Pedro, que sin embargo ama profundamente a Jesús y por eso decide seguirlo desde la lejanía. No se atreve a seguirlo de cerca porque ya no sabe qué ha de hacer, pero no puede dejar de seguirlo. No sabiendo quién es Él ni quién es Jesús. Por eso, ante las negaciones que va a realizar, Pedro da respuestas que paradójicamente son verdaderas. Estaba esperando en la puerta y dice el Evangelio: Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio, y una criada se acercó a él y le dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos: «No sé qué dices». Pedro actúa así, pero no es movido por el miedo. Hace un rato estaba dispuesto a morir por Jesús. Es fruto del desconcierto total. Cuando salía al portal le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Y de nuevo lo negó con juramento: «Yo no conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre». Entonces Pedro se puso a echar imprecaciones y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre». Es verdad.
Pedro ya no sabe quién es Jesús. No entiende lo que está pasando. Si Dios interviene siempre a favor del justo y no actúa, es porque Jesús no es un hombre justo y por tanto ha engañado a todos. Su estado de confusión le lleva a negarlo por segunda vez. Inmediatamente cantó un gallo y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. El canto del gallo parece sorprender a Pedro, que está totalmente confuso. Luego viene el recuerdo de las palabras de Jesús y más tarde la percepción de que Jesús había querido verdaderamente estos hechos y si corresponden a su plan, corresponden también al plan de Dios. Pedro se da cuenta de que ha estado 3 años con Jesús y que no ha entendido nada. Es en esta noche cuando se ha manifestado la debilidad de Dios, cuando Pedro comienza a entender el plan salvífico de Dios. Pedro, que había querido morir por Jesús, comprende que lo que tiene que hacer es consentir que Jesús muera por él, que sea más bueno, más grande que él. En definitiva, que sea Dios el que haga de Dios.